Bueno, y se cumplió ayer el paro convocado por el Colegio Médico Dominicano en demanda de que sean cumplidos más bien los distintos aspectos que están establecidos en el acuerdo a que llegó el sector médico del país con el gobierno dominicano, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con el incremento salarial a todos los médicos en una proporción de un 25%, que fue lo acordado con el gobierno, es decir, un incremento que se iba a hacer en dos partidas, en dos momentos. En un primer lugar, en enero de este año, a principios de este año, de un 10% y posteriormente de un 25%. El Colegio Médico Dominicano, un 10. Un 10, exactamente, y después un 15 para llegar al 25, perdón. Y bueno, el Colegio Médico Dominicano ha estado alegando que esto no se ha cumplido con alrededor de cerca de 5.000 médicos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y que esto, junto a otras reivindicaciones, es lo que ha estado provocando, llevando a que los médicos decidan llevar a cabo, el implementar todo un proceso de lucha que consiste esencialmente, por lo menos fue lo que tuvimos el día de ayer, en paralización de los hospitales en todo el país. El Servicio Nacional de Salud ha estado negando esto, ha estado indicando que lo acordado con el Colegio Médico Dominicano se ha ido cumpliendo, que no se trata de 5.000 médicos a los que no se le ha hecho el aumento en la proporción de un 25%, sino que apenas de alrededor de 400 médicos, según Nelson Rodríguez Monegro, no alcanzaron esta proporción y se le hizo un aumento de un 17%. Y bueno, la diferencia está en la interpretación del artículo 5 de ese acuerdo con el gobierno, entre el Colegio Médico y el gobierno, porque desde el punto de vista del gobierno este artículo deja claramente establecido que el incremento de salario de los médicos se iba a hacer en una proporción que iba a llevar a un promedio, más o menos a nivelar los salarios en términos generales, al salario que están recibiendo los médicos del Servicio Nacional de Salud. Claro, los médicos tienen además otras demandas que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de sus salarios a los médicos residentes del primer año, que tienen 4 meses, indica el Colegio Médico Dominicano, que no cobran su salario, entre otras reivindicaciones. La cuestión es que la lucha continuará, según Waldo Ariel Suero, y se ha convocado para la próxima semana, el próximo miércoles, un paro por 48 horas, y todo parece indicar que los canales de comunicación entre el Colegio Médico Dominicano y el Servicio Nacional de Salud están cerrados y que no hay posibilidad de avanzar hacia un diálogo que permite una salida, y menos con acciones como la que estamos viendo en pantalla, que es la quema simbólica del director del Servicio Nacional de Salud. Es lamentable que estemos en este punto. Lo que llama la atención es que ambos grupos, digamos, ambos sectores, el director del Servicio Nacional de Salud por un lado y el presidente del Colegio Médico Dominicano por otro, han manifestado interés en dialogar. Entonces, ¿qué impide que se haga esa convocatoria? Me sigue llamando la atención el hecho de que el Colegio Médico Dominicano insista en que sostuvo una reunión alrededor del 7 u 8 del pasado mes de septiembre con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que fungió prácticamente como la cabeza principal del proceso de negociación entre el gobierno y el sector salud durante todo el año pasado,
dicen que se reunieron en la oficina del 911 en esta capital, participaron en esa reunión, además el director del Servicio Nacional de Salud, un viceministro de la Presidencia y representantes del Colegio Médico Dominicano en busca de que a través del diálogo se conocieran las demandas que estaba presentando al día de hoy públicamente el Colegio Médico y que se buscara una solución. Y al día de hoy para la clase médica no ha habido una respuesta formal del Estado con relación a esos reclamos. Insisto en que ninguna situación administrativa puede justificar que una persona tenga 3 o 4 meses sin cobrar. La verdad es que es lamentable y muy difícil la situación por la que atraviesan por lo menos los residentes de primer año que han demostrado y han reclamado desde diferentes comunidades que están pasando las 1001 porque fueron nombrados desde junio en muchos de los casos y hasta el día de hoy les argumenta que por una situación administrativa no han podido cobrar. Ninguno de ustedes asistiría a un trabajo por 3 meses consecutivos sin que le paguen un peso. Es muy difícil y acceder a una plaza dentro del sistema de salud es complicado. Para esos médicos, ese proceso de ingresar a esas plazas significa todo, porque para ellos ese es el inicio de su proceso de preparación como especialistas en un futuro. Entonces no se puede jugar con esto, tiene que haber un mecanismo más expedito que impida que una persona ingrese a un trabajo y que pueda pasarse 3 meses sin cobrar. Eso, de entrada, insisto en que eso no tiene justificación alguna. Está el otro tema en el que ya hemos insistido, y es evidente que tanto el Colegio Médico como el Servicio Nacional de Salud interpretan ese artículo 5, ese punto 5 del literal C del acuerdo de una manera distinta. Tienen que sentarse. No hay razón alguna para que no se haya hecho una nueva convocatoria, para que analicen y se pongan de acuerdo, sobre todo por lo difícil que fue parir este contrato entre todos los sectores del área de la salud y el gobierno. Ojalá y se pueda utilizar a los mediadores que participaron en el acuerdo anterior, los que ya incluso se han manifestado de manera separada e independiente en algún momento, pidiéndole al gobierno que cumpla con el acuerdo. Aparentemente en el caso de los médicos del IDSS que ganaban un poquito por encima de los del Servicio Nacional de Salud, lo que ha preferido el gobierno es nivelarlos todos a lo del Servicio Nacional de Salud, como dice el artículo 5, y eso ha impedido que algunos médicos reciban un 25% neto. Vamos a ver qué ocurre, pero definitivamente las vías del diálogo tienen que abrirse nuevamente porque no hay una salida que no sea esta. Lo que pasa es que es difícil que pueda haber un diálogo primero con posiciones cerradas, en primer lugar, en el sentido de que nadie sabe en estos momentos quién está diciendo la verdad con relación a cuál es la situación en la que se encuentran los médicos a partir de este acuerdo con el gobierno. Hay datos, hay cifras totalmente distintas entre lo que dice el Colegio Médico Dominicano y lo que están alegando los miembros del gobierno, sobre todo el Servicio Nacional de Salud, y hasta tanto no haya una claridad respecto a cuál es la situación real por la que están atravesando los médicos en materia de este salario y si efectivamente hubo un incremento conforme a lo acordado, pues muy difícilmente se avance en ese diálogo. Eso en primer lugar. Y bueno, está efectivamente el caso de los residentes, sobre todo el tema de los residentes del primer año, que el gobierno tiene que buscar la manera de resolver con urgencia, sin retraso, este tema. Ya han estado señalando, han estado diciendo que el pago se hará, y se habla de alrededor de 620 médicos residentes a partir de este mes de octubre, con un pago retroactivo. Pero esta situación no puede seguirse repitiendo 3, 4 meses sin cobrar un salario por parte de los médicos y mucho menos sin un acuerdo y sin un diálogo con
los sectores y con los grupos que están siendo afectados por decisiones como esta. Y mucho menos ayuda al diálogo, bueno, posiciones radicales que tienden a la paralización del servicio de salud, afectando, como siempre, a los sectores más pobres. Y veíamos el día de ayer imágenes de gente en hospitales que acudían a buscar un servicio, no lo podrían encontrar, y el problema grave, o más grave aún, es que esta gente que no encuentra estos servicios en los hospitales no se puede trasladar a una clínica para obtener dicho servicio. Ojalá, y coincidimos en ese sentido, insistimos en ello, en que a la mayor brevedad, ojalá antes de la próxima convocatoria del paro del Colegio Médico Dominicano, que es el miércoles de la próxima semana, pueda establecerse ese canal que busque una solución a esta situación. Bueno, y por otro lado está la suspensión de la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Federación de Estudiantes Dominicanos continúa bloqueando la posibilidad de que los estudiantes reciban docencia. Es inaceptable la posición de la FED. Podemos entender, insistimos en que haya una manifestación de solidaridad con su presidente hasta un punto, porque nadie es culpable hasta que haya una sanción judicial que así lo indique y por tanto, digámoslo a la inversa, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ellos confían en la capacidad y en la honestidad del presidente de la FED, Jimmy Zapata, que está siendo vinculado a un caso de estafa y de corrupción que es sumamente grave. Pero además llama la atención que la Federación de Estudiantes Dominicanos no se ha manifestado a favor en ningún momento de que haya una investigación profunda con relación a la situación por la que atraviesan 18 estudiantes de la misma universidad que son los que dicen haber sido estafados. Esa no debería ser la posición oficial del ente que representa a los estudiantes dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se necesita una posición quizás más equidistante, más ecuánime, que busque una salida formal ante las instituciones competentes con relación a un caso tan grave que está siendo investigado en la justicia desde marzo. Alegar que es un tema político relacionado con que si el PLD, porque está en el gobierno, quería que quien presidiera la Federación de Estudiantes Dominicanos fuera el que ahora es el segundo dentro de la FED, es retorcer demasiado el rabo de una cosa de la que había sido denunciada con mucha anticipación, pero además es una acusación muy seria. Estamos hablando de la posibilidad de que 18 estudiantes de esta casa de estudios, que es la que recibe a los estudiantes de menos recursos en este país, que esos estudiantes tengan impedimento de conseguir un visado o posibilidad de conseguir una beca hacia los Estados Unidos cuando terminen sus estudios, porque ese hecho los ha dejado marcados legalmente. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Cómo es posible que la Federación de Estudiantes Dominicanos esté alegando que va a continuar interrumpiendo la docencia? Y por otro lado, se demuestra la poca fuerza institucional que tiene la rectoría. Claro, si los estudiantes se van a paralizar y comienzan a hacer desórdenes, muchos estudiantes que no están dispuestos a exponer su vida en medio de ese lío donde se empiezan a tirar piedras y donde se empieza a obstruir el tránsito, simplemente no va a acudir a las aulas aunque la universidad llama a docencia. Y lo que está haciendo la rectoría es incluso preservando la vida de estudiantes y profesores y trabajadores de la universidad, porque en medio de ese rebú no quieren que vaya a resultar una persona muerta o herida. Pero la Federación de Estudiantes Dominicanos tiene que revisar la posición que ha adoptado con relación a este caso. Una cosa es que ellos decidan darle apoyo y acompañamiento a Jimmy Zapata porque crean en su testimonio y utilicen a través de sus relaciones abogados que lo acompañen y que asistan a las audiencias y que se determine y que pidan un juicio justo. Y otra cosa es que ellos entiendan que una situación particular en la que está involucrado este estudiante, que además afecta a otros
a otros estudiantes de la UAS. misma universidad, la posición que ellos hayan adoptado es no la de acompañar a las víctimas, sino la de acompañar a uno de los victimarios. Entendemos que porque es el presidente de la federación, claro, ellos sientan una ligazón, que sientan una conexión, pero es la manera en la que están abordando el tema, intentando vincularlo a un aspecto exclusivamente político, claro, lo que llama la atención. Es que ese ha sido el problema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y lo hemos insistido siempre. La política ha capturado a esta institución desde hace mucho tiempo. Y no la política en el mejor sentido de la palabra, porque tú pudieras decir, como acontecía en décadas anteriores, que el debate político y el tema político estaba muy presente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque estudiantes y profesores estaban preocupados por ver qué cambios y qué reformas y transformaciones experimenta la sociedad dominicana para su bien. Pero no es ese tipo de política la que está presente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino la política partidaria más baja, donde no se tiene en cuenta más que los propios intereses de carácter grupales. Y qué lamentable que eso sea así. La Federación de Estudiantes Dominicanos se equivoca en esta ocasión por partida doble, tanto porque no es una causa con sentido la que están demandando, y segundo, continúan con el método de la violencia para demandar, hacer una demanda que tiene la Federación de Estudiantes Dominicanos. Hay una equivocación, hay un error en estas dos direcciones, y entendemos que esto tendría que buscársele la vuelta, porque creo que ayer ya hacíamos referencia a esto, la cantidad de días, de horas que ha dejado de darse de docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, producto de paros, por un motivo o por otro. O participa un sector, ya sea profesores, empleados o estudiantes, otro sector. Pero la práctica siempre es buscar la manera de paralizar docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ya nos hemos referido en múltiples ocasiones lo que implica esto en una era, en momentos en el que la calidad de la formación de los estudiantes en el mercado de trabajo es esencial para que puedan competir con otros estudiantes de otras universidades privadas que sí dedican todas sus horas de docencia, y no hay paralizaciones como las paralizaciones que realiza la UAS, y mucho menos paralizaciones sin sentido como la que está realizando la Federación de Estudiantes Dominicanos.